Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 95 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional para hablar sobre temas como espíritu emprendedor eficaz, acción humana eficaz, transformación de conflictos, diseño de política pública. Y hoy vamos a conversar sobre la temática electoral. Se avecinan elecciones en la democracia más antigua de América Latina y queremos conversar al respecto en un escenario tan sui generis que contamos hoy con, creo que 26, honestamente no estoy ni siquiera seguro, 26 personas candidatas a la presidencia de la República. Y el artículo que vamos a conversar hoy, publicado en la página web alvarocedeno.com, está titulado Votar por Jesús si baja, lo cual me hace pensar qué le pasará a la pobre persona que se llame Jesús si baja si algún día tuviera Sí. aspiraciones presidenciales, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero es que debemos poner en contexto qué es la figura presidencial, ¿verdad? Ujú. A mí me gusta mucho separar la noción de presidente porque una junta directiva tiene presidente, Sí. Ujú. el tribunal electoral tiene presidente, en este caso presidenta. Muchísimas organizaciones tienen presidente. Todas las sociedades anónimas, no sé cuántas habrá ahora, pero cuando yo estudiaba derecho eran 400,000, todas tienen un presidente de la junta directiva por ley. Sí. Entonces me gusta separar el concepto de presidente, que es la persona que preside, de jefe de Estado. Y jefe de Estado Ajá, ajá. es una figura diferente porque significa que es la persona de última responsabilidad jurídica, política y administrativa de el aparato estatal ejecutivo, que también eso lo Sí. quiero subrayar Ujú. porque hay un Claro. aparato estatal legislativo, un Ujú. aparato estatal judicial, un aparato estatal autónomo, un aparato estatal electoral, ¿verdad? El Ujú. Tribunal Supremo de Sí, Elecciones claro. no está Bien. supeditado al Poder Ujú. Ejecutivo. Entonces, con ese contexto, dentro de el marco de lo que implica una república soberana y democrática, ¿qué deberíamos esperar de esa persona que resultará electa el primer domingo de abril, asumiendo casi que con absoluta certeza que el primer domingo de febrero nadie alcanzará el 40% de votos válidamente emitidos que son necesarios para alcanzar la presidencia en primera ronda? Eh, Ujú. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece que debemos abordar este tema? No, me parece muy bien la primera distinción que haces entre presidir, la gota de leche, decíamos cuando éramos jovencillos. Dices, no puede ser presidente, pero ni de la gota de leche. Creo que era una organización filantrópica que daba leche a los niños pospuestos, ¿verdad? No, no puede ser presidente ni de la gota de leche. Pero de ahí en adelante hay presidencias que son de mucho fuste, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate que el rector de la Universidad de Costa Rica es realmente como un CEO, como un presidente ejecutivo. Eh, no preside el consejo universitario, pero sí preside la rama ejecutiva de la universidad. Un presidente de la Universidad de Costa Rica, un rector, me parece que ya va teniendo función de Estado. Eh, claro, no puede decir cosas sobre la salud pública ni sobre la seguridad pública, pero me parece que el grado de influencia que tiene es muy amplio. Un buen rector de la Universidad de Costa Rica hace una contribución que puede quedar ahí por muchísimos años, ¿verdad? Esto partiendo de una definición que a mí me sirve mucho. Posiblemente no vaya a misa, ¿verdad? Posiblemente no la podría enseñar en la escuela de ciencias políticas, pero ¿qué son decisiones políticas? Bueno, decisiones políticas son las que afectan a mucha gente.
¿verdad? Si uno tiene, eh, es presidente de una empresa mm, que exporta, que tiene 500 empleados y tal y cual, pues ahí me parece que tiene influencia, pero no es mucha gente. 500 empleados no es mucha gente. Pero si es rector de la Universidad de Costa Rica y tiene, no sé, tenía 30,000 estudiantes, debe tener, no sé, pero 5,000 docentes, ¿verdad? Ok, ahí sí la influencia es muy, muy amplia. Entonces, sí estamos pensando en alguien mm, que tenga como tarea tomar decisiones, hacer cosas que afectan a mucha gente. Esto lo hago usando un concepto, creo que es de psicología, lo usan mucho en empresa, en mercadeo, que es la ubicación, ¿verdad? Si yo te digo, vamos a ver, si tú no conoces las motocicletas y yo te quiero, si solo conoces las bicicletas, la mejor manera de explicarte qué es una motocicleta es decirte que es una bicicleta con motor. Eso es una forma de ubicarse. Entonces, ahora digo, ¿qué es un presidente de la República, un jefe de Estado? Bueno, yo lo podría entender desde la perspectiva de que es un rector de una universidad como la Universidad de Costa Rica, un presidente de una entidad como la Caja de Seguro Social, ¿verdad? La Caja de Seguro Social tomó un conjunto de decisiones durante la pandemia que a mí me parece que dieron buenos resultados en el control de la emergencia. Bueno, un presidente es como un presidente de la Caja de Seguro Social, pero todavía más grande, con más responsabilidades, con más significado, con más impacto. Y de ahí uno puede ir descendiendo hasta darse cuenta de que el presidente de una pequeña compañía que tiene 30 empleados, que tiene 20 clientes y tal, no es un jefe de Estado, pero sí tiene que hacer unas cosas de una determinada manera que si no las hace bien, su empresita de 30 empleados fracasa. No sé si esto sirve como para ubicarnos en cuanto al tema del que estamos hablando. Digo algo más y me corto, eh, porque habría que ver cuáles son las fantasías que nos hacemos sobre la presidencia de la República, porque tal vez eso ensucia, perturba el análisis que uno hace de cómo debe ser el presidente de la República. Y ahí me parece que en esa línea también sería interesante explorar qué cosas del Poder Ejecutivo no son el presidente de la República, ¿verdad? El presidente de la República no, el presidente de la República no repara calles, ¿verdad? El Uh -huh, presidente de la República no aprueba permisos, uh el -huh. presidente de la República no promulga leyes, el presidente de la República no resuelve sentencias, el presidente de la República eh, no, eh, no hace, no es un burócrata, Sí, sí. ¿verdad? El presidente de la República no tiene indicadores de desempeño, ni tiene premios por buen desempeño y adhiero al criterio que una vez me dijo un colega en la función pública, que el presidente de la República ni siquiera tiene vacaciones, ¿verdad? Ajá. No es que no tenga derecho a tomar vacaciones, es que nunca puede librarse de su fuero presidencial, no puede nunca excusarse y decir, estaba en este casino tomándome 6 cervezas, pero estoy de vacaciones, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que no es el presidente de la República. Y por cierto, estoy usando el término
en masculino como el presidente, porque, bueno, anuncio que creo que lo voy a usar predominantemente en masculino para simplificar las cosas, pero soy consciente de que hemos tenido ya mujeres ejerciendo la jefatura de Estado. Hay 5 de las 26 candidatas a la presidencia de la República son mujeres. Ujú. Y bueno, que esa obviamente es una posibilidad también, ¿verdad? Claro. Ujú. Em, entonces, sí, por ahí, ¿verdad? Lo que no es la presidencia de la República. Ujú, ujú. Eso es bien interesante porque cuando recoges en una encuesta opiniones sobre el presidente de la República, a mí me parece que las opiniones son una sumatoria de todo lo que la persona ha tenido de disgustante o de favorable con respecto a la administración pública. Y entonces, si un tráfico fue muy poco cortés con él para pedirle la licencia, ¿verdad? Si le costó mucho conseguir un policía un día que vio que a una señora le habían robado la cartera y tal y cual, él traslada eso al desempeño del presidente. De manera que, hombre, el presidente debería tener un desinflador de encuestas de opinión, porque muchísimo de lo que hay en las encuestas de opinión, lo que uno ve que dice la gente sobre el presidente de la República en redes sociales, es el producto de no hacer esa distinción que tú estás mencionando, ¿verdad? Eso me parece que es importante, pero es importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque se van formando juicios eh, injustos, inadecuados, inexactos sobre la presidencia de la República, que finalmente uno a veces se pone a pensar, cuando hablabas de desempeño, qué es lo que esperamos del presidente de la República, ¿verdad? Eh, hombre, yo pienso que en el gobierno de don Jesús Jiménez, tal vez me equivoco, no soy muy bueno en mi historia, ni patria ni de la otra. Lo que había que hacer era declarar la educación primaria pública y obligatoria, y de ahí, con eso, se le hizo un bien a la nación por los siglos de los siglos, ¿verdad? Eh, este, Posiblemente en este gobierno lo que había que hacer era que no llegáramos a cifras catastróficas en cuanto a resultados de salud en vista de la pandemia, que se pudiera atender a alguna gente que quedó muy desprotegida económicamente por la pandemia y tal y cual. Yo creo que deben ser una o dos cosas las que caracterizan o permiten visualizar el desempeño de una presidencia. No son los kilómetros de calle arreglados, los puentes inaugurados, los nombramientos hechos, no, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, fíjate que es interesante que me invitas a pensar en la presidencia de la República en función al presidente de la República actual. Y me parece que si he hecho un vistazo muy somero a qué hizo Carlos Alvarado, presidente de la República, con su capital político desde el 8 de mayo del 2018, él supo priorizar y decidió durante los primeros 8 meses de su gobierno que la alta prioridad número 1 era la aprobación del plan fiscal. Y a pesar de que no tenía mayoría en el Congreso, ni por asomo, ni remota, ni coalición que le ayudara a alcanzar las mayorías necesarias para aprobar ese plan fiscal, le metió alma, vida y corazón al tema, puso todo su capital político en sacarlo adelante y lo sacó adelante contra viento y marea y contra un montón de oposición. Y bueno, y ahí se resolvió un asunto que tenía 25 años no resuelto, ¿verdad? Y eso me Sí. parece que fue un uso muy impactante del capital político de su cargo de jefe de Estado. Después,
se le vino encima una pandemia. Y entonces, pues en ese contexto, creo que salió bien librado desde el punto de vista sanitario, gracias a su buen tino al designar a Daniel Salas como ministro de Salud. También muy criticado por un montón de razones que creo que son conjeturas, pero desde el punto de vista de salud pública, con criterio técnico epidemiológico, qué salvación la de este país haber tenido a Daniel Salas como ministro de Salud, ¿verdad? Después me pueden tirar piedras por cosas que tienen que ver con Daniel Salas que no he dicho, pero en este momento lo defiendo por eso. Tercero, el presidente entendió, y quizás lo entendió desde antes de ser presidente, que el futuro que le esperaba, que le espera a su hijo pequeño, que tenía edad de preescolar cuando asumió la presidencia de la República, respecto al escenario del cambio climático, era tan severo que él debía hacer algo al respecto y lanzó un plan nacional de descarbonización que pues nos va a costar implementarlo, porque la implementación siempre es más difícil que la creación del plan, pero es reconocido como un ejemplo global, ¿verdad? De cómo debería de ser, cuáles deberían de ser los ejes de trabajo de un plan de descarbonización. Con todo y que Costa Rica ya tiene una matriz eléctrica que es casi 100% renovable, pero hay mucho trabajo por hacer en la transición hacia el transporte limpio, ¿verdad? Y muchas otras cosas, gestión de residuos, manejo de aguas, todo que eventualmente implica, incluso hasta manejo de bosques, ¿verdad? Que implica trabajo y atención en la implementación por múltiples administraciones, ¿verdad? En los próximos 30 años habrá 8 presidentes de la República y esos 8 presidentes de la República van a tener que aportarle a ese Plan Nacional de Descarbonización. Después estaba el tema de la OCDE, que era, yo siento que para el Estado costarricense hay un antes y un después a nuestra entrada a la OCDE. Y sé que la OCDE no era prioridad al inicio de la administración porque su prioridad era el plan fiscal. Pero le llegó la hora a que la OCDE fuera prioridad y él puso todo su capital político en lograrlo y lo logró. Que en realidad uno podría decir que no tiene ningún mérito porque es lo que le tocaba hacer, pero lo hizo. Pudo no haberlo hecho. Pudo no haberle llegado el momento de prioridad a la OCDE. ¿Y qué más? No, me falta un asunto, pero ahorita lo recuerdo con un poco más de claridad. Yo resueno con eso que estás diciendo y quisiera hacer una afirmación rotunda, posiblemente riesgosa y posiblemente vulnerable. Si alguien me pudiera asegurar que la próxima persona que ocupe la presidencia de la República va a tener un desempeño como el que ha tenido don Carlos Alvarado, yo me quedaría tranquilo. No estoy tranquilo, no estoy tranquilo. El otro comentario que quisiera hacer es el relacionado con el capital político. Como he tenido tanta suerte y he vivido tantos años, más o menos he visto el nacimiento de expresiones como capital político. No se hablaba de capital político en los años 50. Yo no sé cuándo fue que empezamos a hablar de capital político aquí, tal vez en los 70 o posteriormente, ¿verdad? Pero ese tema del capital político a mí me llama la atención, especialmente cuando hablas de un presidente que puso en juego su capital político. Y entonces llegó con una determinada popularidad, que es una de las medidas del capital político, llegó con una determinada popularidad y qué raro, 2, 3 años después
después de una pandemia, después de una reforma fiscal drástica, el capital político se le redujo. Qué malo debe haber sido que se le redujo el capital político. No, es que llegó o a gastarlo o a invertirlo. Y a mí me parece que el capital político se puede gastar o se puede invertir y uno tiene que elegir si lo invierte o lo gasta. Y en eso, a mí me preocupa mucho que el saber convencional sobre lo que es la política, porque tú habrás de saber que hay mucha gente especializada en descontar el juicio político de otros, ¿verdad? Y entonces usted dice, no, es que usted no entiende de política, usted nunca ha sido diputado, nunca ha sido ministro, no puede entender de política. Entonces, yo creo que hay una gente que ha sido diputada y que ha sido ministra y que entienden de política. Y hay otros que han sido diputados y han sido ministros y no son sensatos en materia política. A esos me refiero cuando siento que el término capital político puede ser una tergiversación de un concepto de la ciencia política que es muy importante, ¿verdad? ¿Para qué necesitas el capital político? Hombre, necesitas el capital político para hablar con el Congreso, para convencer a los diputados, para gestionar acuerdos. Necesitas el capital político para entusiasmar a personas significativas, ¿verdad? A participantes importantes en determinados asuntos, lo que llaman stakeholders, ¿verdad? Para eso necesitas el capital político. Pero alguien podría tener una concepción del capital político de yo no quiero que me baje la popularidad. A mí me parece que un presidente que esté pensando si le va a bajar o no le va a bajar la popularidad, ya está vendido. Está trabajando para su propio narcisismo, no está trabajando para la eficacia de su gestión. Entonces, de todas las cosas que mencionaba en el artículo, tal vez se me quedó por fuera decir que quisiera que el presidente tuviera una visión abnegada, una visión heroica, una visión realista de lo que es su capital político. Vino a jugárselo. ¿Y cómo hacer que viva guardándolo para tener una buena imagen, para salir bien en las encuestas, para que no lo silben si va al estadio a un partido internacional? Esa era la medida antes, cuando no había encuestas y había un partido internacional y el presidente llegaba a ver el partido, la silbatina que le pegaban, ¿verdad? Era una medida de por dónde andaba el capital político. Yo era chiquillo cuando hablaban de las silbadas que le daban en el estadio a Teodoro Picado, por ejemplo. Dos cosas que querría aportar. Bueno, lo primero es que ahora que hablabas de quien entiende y no entiende de política, a mí me gusta mucho una frase muy simple que quien la entiende, eh, creo que aprueba por suficiencia el entender sobre política, y es que la política es el arte de lo posible, ¿verdad? Sí, Uno no llega a la política a ningún puesto, ni siquiera al de emperador, eh, creyendo que va a poder hacer todo lo que se le ocurre, todo lo que se imagina, o todo lo que le piden hacer, ¿verdad? Ni siquiera un títere puede hacer más de lo que es posible. Entonces, el arte de lo posible a mí me gusta porque si uno le hubiera dicho a cualquier analista político el 8 de mayo del 2018 que Carlos Alvarado iba a hacer todo eso que enumerábamos anteriormente y además iba a lograr que, a pesar de que las escuelas pasaron 2 años y medio de su periodo sin funcionar, ninguna persona se iba a desnutrir en un contexto pandémico en Centroamérica, ¿verdad? Eh, yo creo que cualquier persona hubiera dicho que no era posible que lograra todas esas cosas que enumeramos y debe haber logrado algunas otras que no las estamos mencionando ahorita, pero todo para decir que
la posibilidad se fue dando. Es Ujú. muy difícil imaginarse en este momento la posibilidad de los próximos 4 años. Eh, No vamos a acertar ninguno, ni 10,000 personas adivinando qué es lo que será posible en los siguientes 4 años, porque las posibilidades van emergiendo, a ujú, veces como oportunidad y a veces con un poquitico de fuerza, ¿verdad? Y esa ujú, fuerza es la que podríamos denominar capital político. Lo segundo es que el otro día estaba creando como una caricatura de lo que es la presidencia de la República. Y la persona que ejerce ese cargo debe tomar unas 30 decisiones al día, que son las decisiones que ya le llegaron porque no las pudo tomar nadie más en la pirámide jerárquica del Poder Ejecutivo. Y le llegaron al presidente. Entonces son un mensaje en WhatsApp, que aunque es informal, es una manera de comunicarse, ¿verdad? O una llamada telefónica, o una reunión con uno o varios ministros, o una sesión de gabinete, o una entrevista. La persona que ejerce la presidencia de la República debe tomar unas 30 decisiones al día. ¿Y cuál es el margen de error que tiene en la toma de esas 30 decisiones? De ahí cero, cero. Yo no ujú, quiero que erre ninguna, ujú, pero en mi vida particular, privada, cuidando de mis bienes y de mis relaciones y de mis afectos, si yo tomo 30 decisiones en el día, me toleraría cometer unos 3 errores, ¿verdad? Entonces, yo soy más tolerante conmigo mismo que con el prójimo cuando el prójimo es esa persona que sale en tele. Otra sí, cosa que habíamos dicho hace unos meses, pero este es un buen momento para recordarlo, y es que la relación que tenemos los ciudadanos privados con quien ejerce la jefatura de Estado es como de 5 minutos al mes y además es unidireccional. Yo veo como 5 minutos de contenido del presidente hablando o en una foto o en un texto que le leo por ahí en alguna red social. Deben ser 5 minutos al día, al mes que interactúo con el presidente. Y los otros 29 días y 23 horas y 55 minutos, esa persona continúa siendo ser humano, tomando decisiones de altísimo impacto, con margen de error cero, eh, gestionando un equipo que pues también es de seres humanos, que no lo sí, controla a plenitud, no, sino que más bien representan su poder en el quehacer de varias actividades del Poder Ejecutivo. Es una realidad tan compleja que no me alcanza como para decir cómo debería de ser la persona que ejerce ese cargo y ni cómo fue el desempeño de la persona que lo ocupa actualmente. Pero sí me permite verme en un espejo sobre cuál debería de ser al menos mi conjunto de actitudes a la hora de relacionarme eh, con esa persona de manera completamente difusa, porque el presidente de la República no sabe quién soy yo, pero yo sí opino sobre él, sí, ¿verdad? Entonces, si opino mal sobre él, estoy generándole mayor resistencia a todo lo que tiene que hacer. Si opino bien sobre él, tal vez le estoy reduciendo un poco de esa resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál quiero que sea mi desempeño como ciudadano con la próxima persona que ejerza la presidencia de la República? Esto lo ofrezco como un ejercicio de autocrítica. yo a veces pienso que hay un impulso de anarquía en los ciudadanos de una república. Y esto es que quisieran que no hubiera gobierno, que quisieran que no hubiera presidente. Ese impulso de anarquía, yo creo que requiere ser tratado a base de educación cívica. Es decir, ¿por qué hay un presidente? ¿Por qué es conveniente que exista un presidente y un equipo de gobierno? Es que la alternativa, ¿verdad? Si tú tomas a los más maledicientes de una red social y les dices, ¿ustedes qué quisieran? Dice, que se vaya ese tal, ¿verdad? Bueno, se va ese tal y ¿quién gobierna? Porque es que
de lo que se trata es de que alguien tiene que gobernar. Cuando decimos que alguien tiene que gobernar, ahí deberíamos indagar con bisturí qué es lo que la gente quiere llamar, qué es lo que la gente llama gobernar, ¿verdad? Gobernar no es hacernos bien a todos, gobernar no es hacer cosas que nos simpaticen a todos. Gobernar es ir tomando unas decisiones que beneficien de manera sostenible a grandes grupos, ojalá a mayorías, ¿verdad? Y ahí donde usted tiene que tomar una decisión para beneficiar a una mayoría, esté seguro de que la minoría que no salió beneficiada está en desacuerdo con la decisión, ¿verdad? Eso es algo que creo que debería ser parte de nuestra educación cívica para una vida en democracia, una vida estable y creciente en democracia. Porque si nosotros no nos deshacemos de una serie de prejuicios, como por ejemplo, ojalá que no hubiera presidentes, y aquí la verdad es que el presidente no hace nada, le pagan no sé qué, la gente se imagina que el presidente gana unas sumas millonarias en dólares, ¿verdad? Y entonces, ese ruido que hay, me parece a mí que no solo le hace daño a un gobierno, sino que le está haciendo daño a la democracia. Y eso es mucho más serio, mucho más permanente, de mucho más significado que hacerle daño solo a un gobierno, ¿verdad? Sobre lo que decías, muy interesante del el número de decisiones, la importancia de las decisiones que tiene que tomar el presidente de la República. Yo lo que pienso es que debería haber toda persona que tenga un puesto de esa importancia, debería tener unas reglas de decisión, no 50 reglas de decisión, unas cuantas reglas de decisión. Tú has mencionado una muy importante varias veces, es beneficiar a la mitad más vulnerable, por ejemplo. Me parece que esa es una regla de decisión interesante. ¿Qué decisión tengo que tomar en este asunto? Bueno, voy a ver cuál es la decisión, la opción que beneficia a la mitad más vulnerable, ¿verdad? Eh, otra regla sería la de sostenibilidad. Es decir, esto que estoy decidiendo hoy será beneficioso para el país aún dentro de 10 años, o es una cosa caliente que me cayó en las manos y tengo que tomar una decisión porque hay grupos de presión que están ahí, o es algo que beneficia al país por 10 años, por más años, ¿verdad? Esa me parece que es otra regla de decisión. Creo que otra regla de decisión debería ser, no sé cómo decirlo, porque tendría que usar términos que no son de la ciencia política, mejorar el estado espiritual de la nación. Y cuando estoy hablando de estado espiritual, no estoy hablando de nada religioso. Eh, yo reconozco dentro de mí que no todo lo que hay en mí es proteína. Hay unas cosas que son espíritu. Si es inmortal, si fue creado, si es parte de mi biología y tal y cual, eso no lo voy a discutir aquí. Pero hay una parte espiritual en mí y hay una parte espiritual en todos los habitantes de la nación. Ergo, hay una dimensión espiritual de la nación. A mí me parece que una tercera regla de decisión sería decidir cosas que beneficien o que al menos no perjudiquen el, el tono espiritual de la nación. Y bueno, posiblemente buscando más reglas de decisión, podríamos encontrar cómo es que esa persona que tiene que tomar tantas decisiones cada día tan importantes puede realizar ese trabajo. Muy bien, yo le agrego ahí algunos, no son criterios de decisión, pero sí son elementos que me parece que, aunque no los tenga,
al resultar electa, la persona que vaya a asumir la presidencia de la República podría desarrollarlas sobre la marcha. La primera es tener absoluta claridad desde el punto de vista intelectual de lo que es y lo que implica el principio de legalidad, que es el rigor del ordenamiento jurídico respecto a la función pública. Con que lo sepa el presidente de la República, me quedo tranquilo, aunque el 95% de la ciudadanía no lo entienda y le critique al presidente decisiones que toma como si las estuviera tomando en su carácter privado, pero no está en su carácter privado, está en su carácter público. Segundo, a mí me encantaría que la persona que asuma la presidencia de la República tuviera experiencia, y la experiencia pues viene con los años, pero también viene con los errores. Y los errores en realidad para mí siempre han sido oportunidades de aprendizaje de cosas que no aprendería de otra manera, ¿verdad? Si no cometí ese error, aquella lección que estaba para aprenderse no la hubiera aprendido. Pero qué difícil medir eh, cuáles y cuántos de errores ha cometido una persona y qué impacto han tenido, pero sí me gustaría saber que ya pasó muchas veces por lugares por donde no es, ¿verdad? Porque entonces ya sabe que hay un montón de lugares por donde no es. El otro día no hace muchos años, me imaginé un día la posibilidad de que hubiera un Senado jurisconsulto de ¿cómo le llaman aquí? Un término que lamentablemente se prostituyó, que honorables. Notables, Los notables. notables, los notables. Que hubiera un grupo de 80 notables que sirvieran como una caja de resonancia para algunas inquietudes éticas, políticas y de otra índole que tuviera el jefe de Estado y que pudiera consultarle a esas personas, obviamente con carácter voluntario, ¿verdad? Y que el que tenga disponibilidad y gusto y voluntad, pues que se apunte y que comente. Para acumularle experiencia en ese saber por dónde no es que Sí, debería de claro, tener claro. el presidente de la República. Otra cosa que me parece que es indispensable es contar con las destrezas necesarias para la facilitación en la gestión pública. Sí, Esto que estoy claro, diciendo claro. suena como a palabras vacías, pero la facilitación es un oficio, y es un oficio que requiere destrezas, y las destrezas aplicadas a ese oficio en la función pública en específico son de características muy particulares. Entonces me gustaría que esa persona tuviera o desarrollara esas destrezas de facilitación en la gestión pública. Y bueno, no, y lo que hablábamos ahora de toma de decisiones. Entonces lo dejo acá. Mira, esa destreza de facilitación es totalmente aprendible, ¿verdad? Es totalmente aprendible. Eh, cuando hablamos de negociación, a mí me gusta más hablar de gestión de acuerdos. Cuando hablamos de gestión de acuerdos, hay unas personas que tienen la naturaleza intuitiva para gestionar acuerdos, pero los demás hemos tenido que aprender cómo se gestionan acuerdos y hemos tenido que ver conceptos, participar en talleres, recibir cosas, y es gestionable un acuerdo, ¿verdad? El que sea. Entonces, yo creo que hay cosas, hay conocimientos que el presidente o debe tenerlos o debe estar alerta sobre el hecho de que existen disciplinas, conceptos que son útiles, ¿verdad? En esto, vieras que hace poco estaba leyendo un artículo interesante aplicado a las empresas sobre si la experiencia es importante para desempeñar un puesto. Estamos hablando de puestos en las empresas. Y ya sé que los eruditos podrían decir, una empresa es distinta al gobierno. Sí, claro, ya lo sé, no me lo digan, ¿verdad? Ok,
Pero vamos a hacer la analogía. En las empresas, durante mucho tiempo, se decía el currículum es lo importante. Después, hace, no sé, 15, 20 años, nos pasamos a decir, hombre, no, lo importante es la experiencia. A mí que me digan, no que la persona tiene una maestría, una licenciatura, no, a mí que me digan qué experiencia tiene. Pero estuve viendo discusiones sobre el tema y hay empresas que están migrando de ese concepto de valorar la experiencia a valorar la capacidad de aprender. Pero no quiere decir que esté yo recomendando que nombremos presidentes que lleguen a la presidencia de la República y digan, mire cómo es la cosa, yo no tengo influencia sobre el Tribunal Supremo de Elecciones, vea cómo es la cosa, el ministro de Seguridad es el jefe de la fuerza pública. No estoy hablando de esos aprendizajes tan elementales. Estoy hablando de que pudiéramos, vamos a ver, nombrar un filósofo, y me busqué la disciplina, porque creo que no hay filósofos entre los aspirantes a la presidencia, que pudiéramos nombrar un filósofo que dice, yo no entiendo esta cosa del Banco Central, ni las noticias me las salto, porque las escriben los economistas y no se les entiende. Pero yo lo que necesito es tener una o dos personas de confianza que conozcan mucho qué es el cuento del Banco Central, pues para ir aprendiendo sobre eso. Y fíjate que lo que queremos no es que al final de los 2 primeros meses dé conferencias sobre banca central. Lo que queremos es que no haga tonterías, ¿verdad? Lo que queremos es que no haga tonterías. Y la lista de tonterías que se pueden hacer en materia de banca central, en materia de hacienda pública, en materia de salud, en materia de planificación, en materia de relaciones exteriores. La lista de tonterías puede ser infinita. Entonces necesitamos a alguien que sea un buen aprendiente. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que sea un gran lector. Ah, no, yo no sé, uno puede aprender de otras maneras, ¿verdad? ¿Quién era que decían? Ay, de alguien decían que era muy, sabía mucho, pero decía, él mismo decía que no aprendía leyendo, que lo que hacía era buscarse gente para que le contara cosas y que así aprendía, ¿verdad? Saber aprender es saber qué es lo importante, ¿verdad? No se va a poder aprender, no se va a poner a aprender detalles, tiene que aprender las líneas generales y tal. Entonces, qué dicha que pudiéramos tener un presidente que fuera un buen aprendiente, lo cual no lo podemos hablar en este tiempo de qué implica ser un buen aprendiente. Hay que ser humilde, hay que tener una estructura mental clara donde uno pueda acomodar cosas, hay que saberse rodear de qué personas o de qué situaciones es que vas a aprender, ¿verdad? Entonces, eso me parece que un buen aprendiente sería eh, un criterio para elegir al presidente. Y otra cosa que quería decir, en tu definición sobre que la política es el arte de lo posible, yo tengo una discrepancia. Cuando los hermanos Wright estaban tratando de elevar su bicicleta con alas, era imposible elevar esa bicicleta con alas. Ellos tuvieron la sensatez de pensar que tenía que haber alguna forma de elevar la bicicleta con alas, puesto que había pajarillos que volaban. Y creo que nos entregaron el avión. El presidente tiene que estar muy consciente, y los políticos en general, muy conscientes de qué es lo posible, pero tienen también que pensar, saber qué es lo aparentemente imposible. A mí me parece que en este mundo en que estamos viviendo es importante
que los ejecutivos de empresas, los ejecutivos de entidades, de instituciones y el ejecutivo superior de la República tiene que saber qué es lo que es aparentemente imposible, porque lo que nos está planteando la ciencia y la tecnología son un montón de soluciones que eran imposibles y que ahora son posibles. Y entonces no podemos quedarnos atrás pensando que algo no hay que intentarlo porque es aparentemente imposible. Bueno, cuando salga ese libro de La tecnología es el arte de lo posible, me lo busco. Em, dos cosas quería decir acá. La primera es que tuve la oportunidad de trabajar de manera cercana con tres presidentes de la República y en los tres siempre destaqué una aceleradísima capacidad de aprendizaje. Y no sé si eso era algo que ya traían o que viene con el puesto. En el momento en que uno se ve ahí sumergido con agua hasta la nariz, no queda más que echarse a nadar y aprender lo más que se pueda. Lo interesante es que también desde el punto de vista académico, cuando tuve la oportunidad de estudiar diseño de política pública y demás, hay muchos ejercicios donde uno tiene que escribir un memorando para, para un presidente. Entonces, la primera entrega del curso es un memorando de 7 páginas y ese es facilísimo de hacer. El siguiente memorando, 3 semanas después, es un memorando de 5. Y a las siguientes 3 semanas es un memorando de 3. Y la última semana es un memorando de 1 página del mismo tema, ¿verdad? Diciendo lo mismo que dijo en 7 páginas, pero en 1. Sí. Y entonces un presidente, lo que se denomina el briefing presidencial, ¿verdad? Por lo menos en Estados Unidos hay muchísimo rigor con eso. Al presidente de la República se le entrega todas las mañanas un documento que el presidente se sienta a leer, excepto si se llama Donald Trump, y entonces va leyendo, no sé, 25 páginas, cada una de un briefing temático sobre lo más importante que el presidente tiene que saber por el resto del día para desempeñar bien. Claro. Y además, tampoco es como que tiene que leerlo letra por letra o aprendérselo de memoria, porque cuando uno diseña un memorando para un jefe de Estado, y le pone negritas y le pone subrayados, y entonces el presidente pasa la vista, encuentra los 6 temas, las 6 palabras clave. Si alguna no la entiende, la pregunta, pero ya sabe de qué se trata, ya sabe a dónde está parado y ya sabe para dónde va la cosa ese día. Que, pues, quien piense que la presidencia de la República es trabajo fácil, está completamente equivocado, ¿verdad? Y lo otro que quería decir, y siento que con esto hubiera querido empezar, y entonces tal vez creo que con esto termino. A mí me parece que nuestra democracia, que está por cumplir 20 años de haber superado una larguísima fase de bipartidismo y que ahora pertenece a una pluralidad de alta diversidad ideológica tal vez no tanto, pero sí de opciones de por quién votar y de ideas y ¿verdad? De personalidades y de figuras. Le vendría muy bien continuarse separando eh, de algunas instituciones preestablecidas, como por ejemplo la institución religiosa cristiana que nos hace creer de manera inconsciente que la persona electa tiene poderes mesiánicos, ¿verdad? Y eso no es así. Entonces, yo siento que lo que ha pasado antes, se hablaba, ¿verdad? De que había unos 100 días de gracia donde se le perdona casi cualquier cosa a esa persona que entra a la función pública porque está en una fase más o menos experimental ahí, como del 8 de mayo al 22 de agosto, creo que es. Ahora ya esos 100 días se convirtieron en 100 horas y a veces ni siquiera, a veces empieza a recibir críticas antes de asumir como presidente.
y creo que lo que se ha bajado es el margen de tolerancia del mesianismo que le endilgábamos a esa persona. Y hoy en día está muy claro, creo que cada vez hay más personas que saben que la persona que resulta electa no es el Mesías, sino viene a resolvernos todos los problemas. Lo cual además complica las cosas, porque quiere decir que arranca con una altísima resistencia por el grado colectivo de pesimismo que hay en la nación. Sí, claro. Y eso no es bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para subir los niveles de optimismo, pero bajarle los niveles de mesianismo a la persona, verdad? Antes mencionabas algo sobre los briefings al presidente de los Estados Unidos. Yo no sé si en Costa Rica acostumbran a hacer eso, pero el tema me llevó a pensar, ¿cómo será la oficina del presidente? Yo no conozco cómo funciona la oficina del presidente. Sí estoy seguro de que el funcionamiento de la oficina del presidente es susceptible de ser revisado desde el punto de vista de la eficacia de su acción. Esto, lo que, lo que quiero decir es que un rediseño de cómo es la oficina del presidente, con quién se reúne usualmente, quiénes le informan de no sé qué hace el Consejo de Gobierno, ese tipo de cosas podría ser susceptible de ser rediseñado o revisado en busca de mayor eficacia para el presidente. Yo no quisiera imaginarme entrar a la oficina del presidente y encontrar el escritorio lleno de papeles, ¿verdad? Me parece que sería eso una evidencia de que está viendo muchos asuntos. Y para mí, una de las reglas de la eficacia es que se delegue adecuadamente, ¿verdad? Y si tienes gente que te haga cosas, puedes dedicarte a lo más sustantivo. Entonces, eso, ¿verdad? Menciono nada más como paralelismo el impacto que me hizo hace 1000 años leer El Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker, ¿verdad? Donde hay una serie de cosas de sensatez, ¿verdad? Sobre cómo hacer más eficaz tu trabajo. Y esto es útil para el gerente de la empresita de 30 personas o para el presidente de los Estados Unidos. Y posiblemente la presidencia de los Estados Unidos tenga esos rituales como los briefings y tal, porque alguien ha venido y ha dicho, hombre, esto aumenta la eficacia independientemente de cómo sean las cualidades que el presidente naturalmente lleva al cargo, ¿verdad? Ahí termino. Bueno, muy bien. Me parece que muy provechoso. Ojalá que la gente llegue a votar con serenidad, ¿verdad? Todavía faltan un par de semanas, 3 semanas. Estamos en medio de un pico pandémico y entonces hay que cuidarse para además llegar a votar con salud. Creo que nunca habíamos pedido eso, ¿verdad? Que la gente llegara a votar Hombre, con sí, salud. sí, 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 sí. pero además con salud mental, con serenidad, con paz, sintiendo que la cosa va bien y que depende de nosotros y que además después del voto hay una ciudadanía activa que ejercer, ¿verdad? Ajá, muy interesante eso de votar con salud, ¿verdad? Recomendaciones para votar con salud, vacúnese, use mascarilla y no se le ocurra votar por fulanito. Muy bien. Ok. Bueno, Bueno, ok, bueno, gracias. Nos vemos a la próxima semana. sí. Chao.